Bueno, como les comentaba recién, con el inicio de la pandemia, muchas personas que trabajaban de lunes a viernes en la oficina comenzaron a teletrabajar. Y la verdad es que en este sentido la pandemia marcó varios hitos en cuanto al ámbito laboral. El teletrabajo fue uno de ellos porque no todo el mundo estaba acostumbrado a eso. Incluso personas que se consideraba que era imposible que teletrabajen comenzaron a hacerlo. Por ejemplo, psicólogos, gente de call center, entre otros. Ahora, con toda la experiencia acumulada en todos estos meses, es momento de sacar algunas reflexiones, balances, qué hay de mito, qué hay de verdad, y para eso tenemos en línea a Patricio Fay, que es profesor y director del área de comportamiento humano del IAE Business School. Buenos días, Patricio, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás? Gracias por sumarte. ¿Cuál es la reflexión, la conclusión que pueden hacer ustedes acerca de este experimento mundial, por llamarlo de alguna manera, del teletrabajo masivo? Bueno, recién hablaste usaste unas palabras que me gusta mucho usar, que son los mitos y las realidades del trabajo remoto. Yo creo que hay mucho de mito y también hay muchísimo de realidad y como bien decías, la pandemia disparó un modo de trabajar totalmente distinto. Yo trabajé mucho el tema porque de hecho yo hice un doctorado y lo hice en temas de equipos virtuales mucho antes de la pandemia y la verdad que nunca había usado Zoom, por ejemplo, y de hecho tuve que hacerlo y adaptarme para poder trabajar de una manera distinta, ¿no? Entonces, me parece que el mundo realmente ha cambiado después de la pandemia y que esto que llamamos trabajo híbrido, que es algunos días en la casa, algunos días en el lugar de trabajo, para los que pueden, obviamente, ya es una realidad. También el trabajo híbrido cuando algunas personas están, digamos, en modo presencial y otros de modo remoto. Es decir, ha habido grandes cambios, pero estas palabras que estamos usando hoy en día, como por ejemplo trabajo híbrido, son palabras que muchos ya entienden. El asunto es que obviamente hay algunos que a lo mejor quieren trabajar de modo remoto, pero no pueden. Es decir, ahí lo que hay que ver es primero quiénes son los que pueden trabajar de modo remoto y quiénes no, y los que pueden, cómo hacer para hacerlo más efectivo, ¿no? Eh, Hablando de Me los parece que mitos, ese por es el tema. ejemplo, ¿cuáles te parece que son los dos o tres mitos que existen en torno al teletrabajo? Bueno, un mito, por ejemplo, puede ser que el trabajo remoto es menos productivo. Yo creo que en muchos sectores se ha visto que trabajar de modo remoto ha sido más productivo porque si se trabaja, por ejemplo, para las personas que pueden de algún modo autoadministrarse, puede ser mucho más efectivo. Cuando hay que tener reuniones, por ejemplo, las reuniones de modo remoto pueden incluso ser mucho más productivas porque sabes bien, bueno, sí, este es tu caso, pero en el mío muchas veces sí, estar en reuniones donde habla todo el mundo al mismo tiempo, difícil llegar a conclusiones. Trabajar de esta manera es como que incluso puede crear más orden. Después, otro mito, obviamente, es que todo el mundo puede trabajar de modo remoto. No es así. En algunos casos se puede y en otros casos no. Ahora, también es un mito el que todo el mundo tiene que estar todo el tiempo en la oficina. Ya hemos visto que aún en trabajos que requieren presencialidad, se ha visto mucha adaptabilidad y mucha flexibilidad para generar esos horarios flexibles, no estar todo el tiempo en la oficina, sino incluso hacer algunas cosas que se puedan hacer de modo remoto. Vos recién Claro, como que hablabas, por también hay ejemplo, de que call combinar, centers. por lo que vos estás comentando, hay que combinar trabajos, analizar tipos de trabajos y también tipos de personalidades, porque quizás ante un mismo trabajo una persona es muy productiva o le encanta el teletrabajo y a otra persona que hace lo mismo le gusta más ir a la oficina, por una cuestión de personalidad quizás. Exactamente, tal cual como lo dijiste. Yo creo que hay que ver qué tipo de tarea hay que hacer. Hay tareas, por ejemplo, que requieren presencialidad. Una persona que tiene que mover paquetes en un depósito tiene que estar de modo presencial. El tema es que probablemente no va a estar todos los días si se crean estos, digamos, estos modos flexibles. Aún más.
con todo el tema de la inteligencia artificial, por ejemplo, y los robots, que es algo que está llegando de manera impresionante, y en todo tipo de trabajos, desde los más sofisticados hasta los menos, también podría pasar que una persona pudiera, por ejemplo, trabajarlo y hacerlo de modo remoto, usando robots, por ejemplo, el tema de cómo acomodar paquetes en un depósito. Bueno, pero ese es otro tema para otro día de charla. Ahora, también es cierto que depende mucho, como decías vos, de las personas. Hay personas que tienen mayor capacidad de autoadministrarse y otras personas que a lo mejor tienen menos capacidad de autoadministrarse y necesitan la contención de lo presencial. Pero además de la habilidad propia, también hay un tema de salud personal, si lo podemos llamar de esa manera. Para algunas personas puede ser bastante duro el hecho de estar, por ejemplo, aislados. Entonces, lo que se está viendo hoy en día en diversos ámbitos, que es lo que está dejando esta pandemia, estamos tratando de entenderlo, es que hay personas que han sufrido más que otros el aislamiento, y entonces hay que también tener en cuenta no solamente la habilidad personal para administrarse, y también para hacer la tarea, sino también qué consecuencias puede tener, por ejemplo, el aislamiento en la salud psíquica de una persona, ¿no? Sí, incluso hay que ver también puntualmente el entorno de cada persona que está trabajando. No es lo mismo una persona que vive sola y tiene que trabajar que otra persona que quizás tiene nenes de 2, 3, 4 años y tiene que trabajar porque la concentración, la dedicación y todo es totalmente distinta. Bueno, realmente creo que ahí creo que claro, somos todos expertos, porque vos estás diciendo todos los temas clave para esto, ¿no? Y me parece que todos hemos pasado por estas cosas. Hay personas que, por el lado de lo positivo, por ejemplo, el hecho de tener flexibilidad, de tener más tiempo en la casa ha sido algo positivo, y obviamente dedicar más tiempo a la familia también. Si lo ves por el lado negativo, puede ser que estés en una reunión de Zoom y te aparezca uno, como decías vos, uno de tus nenes y se cruce en la pantalla y bueno, a lo mejor podés interrumpir una reunión. Que hasta lo podés ver al lado positivo porque crea algo que curiosamente, lo estuvimos viendo bastante en nuestros trabajos de investigación, como la falta de conexión emocional, por ejemplo, que se da a través de una pantalla, que es probablemente el tema más importante que se está viendo hoy en día al trabajar de modo remoto, puede de algún modo compensarse con esta posibilidad de poder encontrarse con, por ejemplo, familias, mascotas. Yo he estado en reuniones donde las personas, por ejemplo, presentaban a su perro, presentaban a su gato, obviamente la familia también, evidentemente, ¿no? Tener estos casos donde se cruzaba uno de los bebitos en la mesa de trabajo. Pero bueno, como todo, tiene sus pros y sus contras, ¿no? El hecho de tener, por ejemplo, de no tener una condición, digamos, física en la casa adecuada para poder trabajar razonablemente, puede verse por el lado negativo también, ¿no? ¿Y qué La opinás del modelo incapacidad de híbrido que concentrarse. aparentemente es el que va a quedar como dominante? Porque en el modelo híbrido combinamos teletrabajo con trabajo presencial en la oficina, pero sin embargo, si estamos hablando que las personas tenemos nos gusta o más un modelo o más el otro, en el modelo híbrido es como que convivimos con lo mejor y lo peor en simultáneo, en definitiva. ¿Cómo lo ves? Mira, yo creo que, yo te puedo decir cómo lo veo, pero lo que también te podría decir es la realidad que se está dando, que por lo visto, no te lo digo porque no me considero un experto, he estudiado el tema, pero como una persona que también usa esto, ¿no? Para trabajar, yo creo que más que cómo lo veo es una realidad que está hoy en día y tendremos que acostumbrarnos a esa realidad. Ahora, eh, los esquemas híbridos, si preguntas, lo que hemos hecho es preguntar en nuestras investigaciones también con nuestros alumnos en clase, por ejemplo, los participantes de empresas que vienen al IAE. En general, la respuesta básica es, si le preguntas a una persona cuántos días quisiera trabajar de modo remoto en su casa, es la regla del 2/3. Es muy difícil que alguien diga todos los días en la casa, todos los días en la oficina. El 2/3 es la regla de oro. 2 días en la oficina, 3 en la casa o al revés.
Ahora, yo creo que tenemos que acostumbrarnos porque esta es la realidad de hoy en día y es la realidad que va a venir además. Entonces, los esquemas híbridos son muy buenos porque por el lado de los pros, digamos, no los contras, sino de los pros, está el hecho de la adaptabilidad, flexibilidad, tomar como un premio el hecho de que uno pueda dedicarse a estar más tiempo en la casa, evitar traslados a la oficina, ahorro de gastos por evitar traslados, etcétera. Pero también, por el lado negativo, hay que encontrar en este trabajo híbrido la posibilidad de realmente poder colaborar, comprometernos con el trabajo, hacerlo más efectivo, tener además la capacidad de poder trabajar con algunas personas de modo presencial y otros a través de la pantalla, evitando lo que a veces pasa, que es que se presta más atención a los que están de modo presencial y los que están en la pantalla quedan como frisados. Entonces, ahí los líderes realmente de los equipos tienen una necesidad de poder tomar conciencia de esto y trabajar de esta manera, es decir, los que están en la pantalla no son unos dibujitos, un avatar de una persona, sino que es una persona real que está del otro lado de la pantalla. Entonces, realmente es una realidad poder trabajar de un modo híbrido. Yo ¿Y te tenés, podría decir que me... como especialista en la materia, tenés algún consejo final, tanto para el trabajador como para la organización? Bueno, el consejo para mí es que tenemos que realmente hacernos amigos de la tecnología, usando la tecnología que realmente nos funcione mejor. No soy un fanático, hiperfanático de la tecnología, no soy una persona que me gusta estar siempre en lo último, sino que uso lo que realmente me interesa y entonces usar bien la tecnología, aprender bien la tecnología y elegir cuál es la tecnología adecuada para cada uno. Por ejemplo, en el caso de las reuniones, supongamos. Y después, lo otro es que tenemos que tanto los que lideran como los que son liderados, digamos, crear una cultura del trabajo en equipos remotos, yendo a lograr mejores niveles de productividad en el trabajo y también, que probablemente para mí es lo más importante, tener esa, si querés, conexión emocional con las personas al trabajar desde modo híbrido, es decir, una combinación de las dos cosas. ¿Cómo hacemos para tener el trabajo bien hecho y cómo lograr esa conexión? Pues fíjate que diste recién un ejemplo particular, por ejemplo, un psicólogo o una psicóloga que trabaje de modo remoto, ¿no? ¿Cómo hace esa persona para poder tener la información, hacer las preguntas adecuadas, pero además cómo hace esa persona para tener esa conexión emocional a través de una pantalla? Bueno, ese es el gran desafío y es la cultura que tenemos que lograr. Por eso para mí el hecho de hacernos amigos de la tecnología que usemos y usarla del mejor modo posible es clave. Fantástico, muchísimas gracias Patricio Fay, profesor y director del área Comportamiento Humano del IA Business School por tus reflexiones y bueno, y a seguir todos atentos porque estamos como en un experimento mundial ahora con este sistema del trabajo híbrido y seguimos aprendiendo para ver cómo nos podemos adaptar mejor tanto organizaciones como colaboradores a este mundo laboral en lo que algunos llaman la nueva normalidad. Muchas gracias. Así es, gracias a vos.